Buenas tardes, chavos. Buenas tardes, profesor. A todos. Bueno, asumiendo que alguien, nada más el profe, lo esté viendo. Pues muy rápidamente les vamos a exponer acerca de los polinomios de Hermite, Laguerre y algunos otros casos de polinomios ortogonales. Pues vamos a ello, ¿no? Al cabo todos vamos a exponer de lo mismo. Lo primerito es que pues estos polinomios empezaron siendo de Laplace, pero no pudo terminar el trabajo. Entonces Hermite lo retomó y luego se llevó todo el crédito, ¿no? Maldito Hermite. Ay. Entonces, pues esto tiene aplicaciones en mecánica cuántica, en el oscilador armónico cuántico, sirve para estudiarlo. Y pues esta es la ecuación diferencial de Fermi, ¿no? De aquí vamos a obtener lo que queremos. Entonces, vamos a empezar con la ecuación de recurrencia, que básicamente nos va a servir para obtener los polinomios. En este caso lo que tenemos por aquí pues es la ecuación. La respuesta que se asume, ¿no? Vamos a resolverla por el teorema de Frobenius, ¿no? No por nada lo vimos. Sirve para resolver este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, vamos a asumir esta respuesta que está por acá. Y vamos a pues derivarlo dos veces, ¿no? Por aquí está derivado dos veces, por aquí está derivado una vez y por aquí no está derivado. Y aquí está, de una vez lo metimos en la ecuación diferencial para su comodidad. Por aquí, como había una x multiplicando a la y', se multiplicó la x acá adentro y nos queda s más r, sin el menos 1, ya dijimos por x, ¿no? Porque está la n que está multiplicando por acá y los dos. Entonces, como este nos queda igual que x, s más r, y queremos que todos sean iguales para poder igualar a 0, vamos a poner esto por acá. Vamos a poner n igual a r menos 2 en este lado únicamente, chavos. Y esto nos va a alterar esto por aquí. Y esto se va a convertir en S más N. Aquí va a quedar S más ¿qué? N menos 1. No, sí, no, más 1, es N más 1. Y por aquí nos va a quedar más 2. Entonces cuando conectamos esto a N igual a R, bueno, es más para acá, para que obviamente en lugar de que nos quede X S más N, X S más R. Por aquí. Nos va a quedar pues ya factorizado así, ¿no? Y aquí para hacer por cuestiones de tiempo, ¿no? Redujimos un poco las cosas, pero esto es sencillo de descubrir, ¿no? Es factorizar únicamente. Entonces, factorizado, más 1, más 2, debido a esto mismo. Y también la R se cambió con la N. Y por acá nos quedó lo que estaba del otro lado, ¿no? Esto de por acá. Estamos multiplicando un AR. Entonces, consideramos los casos donde S es igual a 0 y S es igual a 1. En S es igual a 0 vamos a encontrar dos soluciones linealmente independientes. Entonces, pues rápidos y no perezosos, sin nada, ¿cómo se dice? Nada rápido o qué, nada, no me acuerdo cómo es la frase. Metemos un 0 donde hay S, ¿no? En todos los lugares donde hay una S metemos un 0 y nos queda esto. Nada del otro mundo es evidente, a más no poder. Nomás le pusimos un 0 donde hay una S. Y luego un despeje de aquellos de primaria, la R acá abajo y estos dos acá abajo, y ahí está. Ecuación de recurrencia, justo como las que obtenemos para los polinomios de Legendre, de Bessel, todo eso. Entonces nos va a quedar esta solución estándar para los polinomios, ¿no? Primero lo primero. Detectamos que R tiene que ser mayor que 0, o sea, tiene que ser un número positivo, porque si no, en este caso, nos empezará a quedar un A de un número negativo, y como estamos considerando todos los casos mayores que a 0, entonces, aquí lo puse al revés, no importa, mayor, en fin, mayores que a 0, ¿no? El caso es que así nos va a empezar a quedar. Aquí lo puse como dos ecuaciones porque el programa casi se me explota cuando lo puse como una sola ecuación. Aparentemente fue mucho para él. Maldito Beamer. Pero en fin, nos queda esto, ¿no? Muy bonito. Tenemos la ecuación. Esto es lo que nos va a ir quedando cada vez que le vamos a poner el siguiente valor de n, el siguiente valor de n, de r, el siguiente valor de r, el siguiente valor de r, y tal, y tal, y tal, ¿no? Entonces de aquí es pues relativamente sencillo encontrar cómo nos va a quedar esto, que es lo que se conoce como la solución estándar, solución general, o como quieran decirla, ¿no? Y de aquí solo hay que empezar a darle valores, ¿no? Si queremos obtener h0, pues le metemos ahí un 0 donde alguien es n,
y luego empezamos a sumar desde R0 hasta 1 medio de. Luego tengo la función generadora aquí, si me dispensa, profe, se nos fue en el código el x en lugar de t. Tenemos que la función Euler a 2tx menos t cuadrada. No sé por qué le puse en todos de x en lugar de t. Una t horrible, pero en fin, una t. Entonces, al momento de hacer esto, lo que nos va a quedar es esto de por acá. Esa es la ecuación. ¿Y por qué estamos diciendo que esto es cierto? Bueno, ahorita vamos a ver un poquito más adelante qué rollo con esto. Pero esta función se le conoce como función generadora porque al desarrollarla en series de Taylor nos da precisamente los polinomios de Hermite. ¿Cómo se obtuvo esto? Bueno, no estoy muy seguro. O sea, en sí, este primer cachito, ¿cómo descubrieron que esto nos iba a dar? De eso no estoy muy seguro. No decía en ningún lado. Aparentemente fue una de esas grandes coincidencias matemáticas en la vida, ¿no? Y pues la función generadora nos va a servir para varias cosillas, entre otras, encontrar propiedades de los polinomios de Hermite. Por aquí tenemos la ecuación de Rodríguez, primera ecuación que veo de alguien con un apellido latino o español, como por lo menos. Estamos avanzando, chavos, hay esperanzas. Y pues tenemos esta, ¿no? Este se puede encontrar utilizando la función generadora y con series de Taylor, ¿no? Básicamente haciéndole unos cuantos truquillos vamos a llegar a esto. Por cuestiones de tiempo, pues hay varias cositas que no podemos demostrar, chavos. De momento tendrán que creerme o ir al libro de Bell, Special Functions for Scientists and Engineers. Ahí vienen varias de estas demostraciones, de hecho creo que todas, entonces para quien esté interesado, dense una vuelta por allá. Y pues utilizando esta o utilizando la función estándar, cualquiera de las dos, vamos a obtener los polinomios de Hermite, obviamente también con la función generadora, ¿no? Y pues aquí nos ponemos un ejemplito de quiénes serían los primeros. Más adelante vamos a ver un ejemplo un poco más extenso de esto, de cómo obtenerlos. Entonces, fórmulas de recurrencia. Aquí una vez más, una disculpa, se me fue. Lo que vamos a hacer aquí, pues sencillo, chavos. Las de recurrencia nos sirven para encontrar algunas cositas bonitas de los polinomios, ¿no? En este caso encontramos si queremos encontrar uno de un grado muy alto o cualquier otra cosa. Todos los polinomios de Hermite cumplen con esto. Estas dos son las de recurrencia y vamos a demostrar aquí de manera extremadamente rápida esta de por acá, la de abajo. Aquí diferenciamos con respecto a x, nos va a quedar h' de x. La función generadora obviamente estamos diferenciando. Y por acá nos va a quedar 2t, ¿no? Diferenciando con respecto a x. Entonces sabemos que Euler la 2tx menos t cuadrada, pues es esto, ¿no? Es esto. Es la función generadora. Entonces lo que hacemos aquí es multiplicarle un 2 y un t, que se convierte con el tn, pues tn más 1, ¿no? Y por acá esto ya está diferenciado, se queda igualito. Entonces, cuando igualemos los dos tn's, vamos a llegar a una cosilla muy parecida a esta. Le aplicamos ahí un trucazo, nomás de cambiar una variable, y nos va a quedar esto de aquí. Realmente no suena un proceso difícil. Entonces, la ortogonalidad, que vendría siendo ya lo último importante de los polinomios de Hermite. Pues bueno, como les dije, en el libro de Bell viene la demostración. Aquí por cuestiones de tiempo ya no estamos sosteniendo el tiempo, así que podemos encontrar esto, ¿no? Ustedes créanme de momento y luego ya se echan un vistazo en el libro. Se puede encontrar esto, x igual a 0 para todo m distinto de n, lo que significa que cuando m es distinto de n, es decir, para dos polinomios distintos, son ortogonales y o conocido como linealmente independientes. Entonces, en este caso, porque lo multiplicamos por esto, se le conoce como función densidad y esto nos sirve para demostrarlo, como habíamos antes en ortogonalidad, ¿no? Entonces, aquí estamos analizando casi todos los casos, nos falta únicamente un solo caso, que es cuando está m igual a n o cuando estamos multiplicando dos polinomios que sean iguales, el mismo polinomio dos veces, en cuyo caso vamos a obtener esto de por acá. Estamos sustituyendo m por n, este cuadrado, y nos va a quedar esta respuestita de por aquí, para todo m igual a n, es decir, cuando sean iguales. ¿Y esto de qué nos va a servir? Bueno, gracias a que son linealmente independientes, como ortogonales, podemos hacer una combinación lineal de ellos, que en este caso vendría a ser una serie como una combinación lineal, ¿no?
Y pues bueno, ¿qué son las series? Son combinaciones lineales, exactamente igual. Entonces, ¿cuánto va a valer A0, A1, A2 y AN? Esto de ahí por acá. Esto va a valer. Y por aquí ponemos muy rápidamente por qué va a valer eso. Asumimos que f de x es una función que puede ser integrable en todos lados, ¿no? F de x es algo que es integrable de menos infinito a infinito. Si esto no es posible, pues entonces esto no nos sirve de nada. Y sabemos que f de x es esta serie, ¿no? Ya vimos, es una combinación lineal, es esta serie por acá. Entonces multiplicamos ambos lados por hm de x, es decir, un polinomio cualquiera sea diferente de e a la menos x cuadrada por e a la menos x cuadrada, que es la función densidad. Nos va a quedar esto por acá, chavos, no es una multiplicación, nada del otro mundo. Y nos damos cuenta que el lado derecho integral, este cachito de aquí, es igual a la ortogonalidad que vimos antes, en cuyo caso, cuando hm sea diferente a hm, como dijimos que tienen que ser diferentes, porque si no fueran diferentes, perdón, tienen que ser, ya me confundí, salió otra, tienen que ser iguales. Pero aquí lo multiplicamos por un diferente para demostrar que en todos los otros casos esto va a ser cero. En todos los demás casos. Sin embargo, una vez que ya demostramos que en todos los dos es diferente, regresamos al caso en que sí son iguales. Y lo que nos va a quedar es esto es igual a esto, ¿no? El an multiplicado a todo esto de por acá, que como ya vimos, cuando son iguales, nuestra respuesta es 2n por n factorial por raíz de pi. Entonces esto lo mandamos por acá, o decirlo de otra forma, multiplicamos todo por el recíproco de esto y nos va a quedar precisamente esta respuesta. Y bueno, eso fue todo por mi parte. Continuemos con los ejemplos. Pasando a los ejemplos, el primero de ellos nos dice que utilizando la función generadora de los polinomios de Hermite encontremos los primeros 4 coeficientes. Entonces aquí es muy importante hacer mención que piden específico con la función generadora, no con la ecuación de Rodríguez ni nada de ese estilo, ¿no? A partir de la pura función generadora. Entonces tenemos que esta viene dada por Euler a la 2t de x menos t cuadrada, y a su vez esta misma se puede expresar como una suma infinita, la que tenemos por aquí. Esta suma infinita, si sacamos los primeros n términos, nos quedaría como la ecuación 22. Si se fijan, pues esto queda sobre 0 factorial multiplicado por t a la 0. Y pues aquí se va dando sobre 1 factorial, etcétera, etcétera. Ahora la función generadora también se puede expresar mediante una expansión de Taylor, que la tenemos también por aquí. Y de esta misma expansión de Taylor podemos factorizar términos, que en este caso sería una t, bueno, t a la 0, que esta ya está factorizada, por así llamarla. Aquí podemos sacar un t a la 1, un t a la 2 y un t a la 3, y así continuamos. Ahora, pues aquí está, ¿no?, lo que obtuvimos factorizando. Si se fijan, una vez factorizado, se parece mucho esta ecuación que tenemos por aquí a esto que tenemos por aquí, es decir, un coeficiente, h1 en este caso, h1 de x multiplicado por una t, por lo que podemos deducir que 2x menos t viene a ser el valor de h1 y así sucesivamente. Sin embargo, los coeficientes de Hermite dependen solo de una variable, en este caso pues la x, así que tenemos que buscar la manera de deshacernos de t. Si expandimos la ecuación 23 o la 24, que viene a ser lo mismo, nos quedaría de esta forma. Entonces, pues sí, 2x por t menos t cuadrada, etcétera, ¿no? Y luego vamos a agrupar términos. Y también resulta que es muy parecido a esto que tenemos por aquí, un término multiplicado por el un coeficiente multiplicado por un término con t. Sin embargo, aquí la diferencia es que, bueno, aquí se cumple que es 0 sobre 0 factorial sobre 1 factorial. Aquí debería ser sobre 2 factorial, cosa que no se cumple. Al igual que aquí está sobre 3, pero no 3 factorial, como lo tenemos en esta ecuación. Así que ni esta nos sirve por sí solas. Aquí tengo que hacer un agradecimiento a Pepe. Pepe es un genio. La verdad no sabíamos de dónde estaba saliendo esto que está por aquí. Así que sin ti, Pepe, no podríamos haber hecho esta exposición. Un aplauso por favor a Pepe. Espero le hayan dado un aplauso a Pepe, muchas gracias. Y
Ahora lo que podemos hacer, debido a que son linealmente independientes 24 y 25, es igualar término a término. En este caso pues 1 es igual a 1 y correspondería al primer término, que es h0 de x. Entonces este está directote. El siguiente término va a ser 2x menos t por t es igual a 2x por t. Y pues nos queda esto que tenemos por aquí, 2x menos t igual a 2x, por lo que podemos deducir que t vale 0. En este caso en específico, por lo que el primer coeficiente de Hermite es 2x. De la misma manera pues vamos a sacar h2 y h3. Está sencillo, nada más es igualar como tal, y debido a su independencia lineal podemos determinar cuál es el coeficiente. Ahora pasando al ejemplo número 3, vamos a mostrar que los polinomios de Hermite satisfacen la ecuación diferencial de Hermite. Si anteriormente Eric había demostrado de dónde salían las funciones de recurrencia a partir de la ecuación de Hermite, aquí lo haremos a la inversa. A partir de estas ecuaciones de recurrencia vamos a sacar la ecuación de Hermite. Por lo tanto, si se fijan aquí, el siguiente polinomio de Hermite viene dado por esto que tenemos por aquí, y esto en específico viene siendo h' de n, por lo que vamos a sustituirlo. Ahora, si se fijan en la ecuación, pues es de segundo grado, por lo cual necesitamos un polinomio con un grado de grado 2. Así que vamos a diferenciar esta ecuación y se obtiene esto que tenemos por aquí. Ahora podemos expresar este mismo término h' de n más 1 como esto que tenemos por aquí. ¿Por qué? Porque aquí pues nada más tenemos que ponerle n más 1 en cada n. Entonces h' de n más 1 es igual a 2 por n más 1 multiplicado por h de n más 1 menos 1, y nos queda h sub n. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque aquí ya teníamos un término de grado 1, así que pues no cumpliría después la forma de esta ecuación. Entonces una vez que reemplazamos esto en esto que tenemos por aquí y lo agrupamos, pues ya se obtiene la ecuación de Hermite en torno a sus coeficientes. Y pues esto sería todo de parte de los ejemplos. Bueno, ahora pasemos con los polinomios de Laguerre. Los polinomios de Laguerre son una familia de polinomios ortogonales llamados así en honor a Edmond Laguerre. Estos surgen al examinar las soluciones a la ecuación diferencial x por y' más 1 menos x multiplicado por y' más n por y igual a 0. Esta es una ecuación muy importante para la mecánica cuántica, ya que nos describe funciones de onda estacionaria para el átomo de hidrógeno. Bueno, la ecuación que tenemos aquí, la ecuación 27, va a ser la solución dada que nos va a representar nuestro polinomio de Laguerre. Como se dan cuenta, aquí tenemos una enésima derivada de un producto de funciones, entonces vamos a utilizar el teorema de la enésima derivada de un producto de Leibniz para encontrar una expresión alternativa. Este teorema nos dice que si tenemos la enésima derivada de un producto u por b, esto va a ser igual a la suma desde r igual a 0 hasta n, dada por n factorial sobre n menos r factorial por r factorial, y lo multiplica nuestra primer derivada n menos r, que va a ser derivando nuestro primer término, y luego va a ser dr, que es nuestro segundo término. Aplicando esto a nuestra ecuación, vamos a tener lo siguiente. Todo esto va a ser igual, nada más aquí va a cambiar que nuestro primer término en vez de u va a ser x a la n, y nuestro segundo término va a ser e a la menos x. Entonces, si se fijan, esto es muy parecido a esto que tenemos acá, y tenemos que cuando se nos presenta una derivada de esta forma, esto va a ser igual a q factorial sobre q menos p factorial, que multiplica x a la q menos p. Entonces, sustituyendo esto aquí, vamos a obtener esta relación, esta igualdad más bien, que es a la x sobre n factorial, que multiplica a nuestra suma que va desde r igual a 0 hasta n, dada por n factorial sobre n menos r factorial, que multiplica a r factorial, y todo eso multiplica a r factorial sobre r factorial,
de x a la r por menos 1 a la r y por e a la menos x. Entonces, ya reduciendo términos, nos va a quedar que la suma va a ser desde r igual a 0 hasta n, de menos 1 a la r por n factorial sobre r factorial al cuadrado por n menos r factorial. Todo esto está dividiendo a n factorial. Y x a la r, que multiplica x a la r igual a nuestro polinomio. Entonces, esa va a ser nuestra ecuación, nuestra expresión alternativa. Entonces, este mismo resultado nos da si resolvemos por el método de Frobenius para hacer la solución en serie de ecuaciones diferenciales. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo para calcular el polinomio de grado 2 con la serie explícita. Entonces, vamos a tener una n igual a 2. Entonces, nuestra suma va desde R0 hasta n. Entonces, R va a estar dada por 0, 1 y 2. Entonces, vamos a sustituir la R en todos estos de aquí. Primero en 0 y luego en 1 y luego en 2. Nos va a quedar de la siguiente manera. 1 menos 2x más 1 sobre 2 factorial, x al cuadrado. Entonces, vamos a factorizar un 1 sobre 2 factorial y nos queda x al cuadrado menos 4x más 2. Eso es lo mismo que si usamos la ecuación 27, que va a ser de esta forma. Aquí nada más tenemos que sustituir n igual a 2. Como se pueden dar cuenta, tenemos la segunda derivada de un producto, entonces esto va a ser igual a esto. La segunda derivada de nuestro producto va a ser x al cuadrado por e a la menos x menos 4x por e a la menos x más 2 por e a la menos x. Eso va a multiplicar nuestro e a la x sobre 2 factorial y si se dan cuenta nada más se elimina la e a la menos x. Esto es porque e a la x por e a la menos x es e a la 0 y e a la 0 es igual a 1. Entonces nada más nos queda x al cuadrado, 1 sobre 2 factorial por x al cuadrado menos 4x más 2, que es igual al resultado que obtuvimos por la expresión explícita. Entonces ahora estos son los principales polinomios de Laguerre. Son de la siguiente manera, como se pueden dar cuenta, todos están divididos sobre n factorial. Entonces, ahora pasemos a las propiedades de los polinomios de Laguerre. Empecemos por la función generadora o la función generatriz. Esta está dada de la siguiente manera. E a la menos xt sobre 1 menos t, todo eso dividido entre 1 menos t, es igual a nuestra suma dada desde n menos 0, n igual a 0, hasta infinito. Sí, una suma dada desde n igual a 0 hasta infinito de nuestro polinomio grado n por t a la n. Entonces, nada más vamos a sacar el 1 sobre 1 menos t. Nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, vamos a tener, para demostrarla, vamos a tener 1 sobre 1 menos t multiplica a la suma desde r igual a 0 hasta infinito de 1 sobre r factorial, que multiplica menos xt sobre 1 menos t, elevado a la r todo. Entonces vamos a elevar todo eso a la r y nos va a quedar de unas sumas de r igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la r sobre r factorial, que multiplica menos x a la r por t a la r sobre 1 menos t a la r más 1. Entonces, tenemos esta relación de aquí que nos dice que cuando tenemos esto aquí, esto va a ser igual a esto, que la suma va a ser desde 0 igual a 0 hasta infinito de r más s factorial sobre r factorial s factorial por t a la s. Entonces vamos a sustituir lo que ya conocemos y nos va a quedar de la siguiente manera. La suma va a ser r y s, igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la r por r más s factorial sobre r factorial al cuadrado por s factorial, que multiplica a x a la r por t a la r más s. Entonces, cuando tenemos un valor fijo de r, este coeficiente va a estar tomado por r más s igual a n, y con eso obtenemos que s es igual a n menos r. Entonces, para un valor fijo de r, obtenemos esta relación de aquí, que es menos 1 a la r multiplica a n factorial sobre r factorial al cuadrado por n menos r factorial por x a la r. Entonces, para obtener el coeficiente total de Tn, vamos a sumar en todos los valores de R. Nada más con una restricción, que es que S tiene que ser mayor o igual a 0 y R
menor o igual a n. Entonces obtenemos el siguiente resultado, que la suma de CR igual a 0 hasta n va a ser de menos 1 a la r por n factorial sobre r factorial al cuadrado por n menos r factorial, que multiplica a x a la r. Esto es igual a nuestro polinomio. Y así queda demostrado. Bueno, ahora pasamos a nuestra propiedad de ortogonalidad. Esta nos dice que si tenemos la integral de 0 a infinito de a la menos x, que multiplica un polinomio de grado m y un polinomio de grado n, con respecto a x, vamos a tener que si m es igual a 0, vamos a tener n factorial al cuadrado como resultado. Y si m es diferente de 0, m es diferente de n, vamos a tener que es 0. Vamos a demostrar primero el primer caso, que cuando m es diferente de n, esto es igual a 0. Esta integral es igual a 0. Entonces vamos a tener esta primera integral de aquí, que es cuando m es menor que n. Entonces tenemos una integral de 0 a infinito de x a la m de nuestro polinomio grado n, que multiplica a e a la menos x con todo respecto a x. Entonces hacemos m mayor que 0 y obtenemos la siguiente integral, que es integral de 0 a infinito de x a la m con la enésima derivada de x a la n por e a la menos. Esto es sustituyendo nuestro polinomio, ¿ok? Entonces, e a la menos x, todo con respecto a x. Luego vamos a integrar por partes y nos va a quedar de la siguiente manera: x a la m por x a la m de la enésima derivada de menos 1, de la derivada n menos 1, que va a derivar x a la n e a la menos x. Vamos a limitarla de 0 a infinito. Aplicando el límite menos n, vamos a tener aquí la integral de 0 a infinito de x a la m menos 1 multiplicado por la derivada de n menos 1, que va a derivar xn por e a la menos x de x. Entonces ahora vamos a integrar n veces por parte. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Y es igual a menos 1 a la n por m factorial de nuestra integral de 0 a infinito de nuestra derivada de n menos m, y que va a derivar a xn por e a la menos x. Ahora consideremos que m es menor que n. Y nos queda de la siguiente manera y obtenemos que la integral es igual a menos 1 elevado a la n factorial igual a n por m factorial de la derivada n menos m menos 1, que va a derivar a xn por e a la menos x. Aplicando límites de 0 a infinito, vamos a obtener que esto es igual a 0. Entonces esto nos quiere decir que si tenemos la integral de 0 a infinito de L de un polinomio n por un polinomio m multiplicado por e a la menos x, va a ser 0. Por simetría, la integral va a ser nula siempre que m sea diferente de 0. Y así queda demostrado el primero. Ahora demostremos el segundo. Ahora vamos a considerar que m es igual a n. Entonces, por su consecuencia, vamos a tener que el polinomio va a ser al cuadrado, ya que nuestro polinomio de grado m y nuestro polinomio de grado n van a ser iguales. Entonces tenemos la integral de 0 a infinito de nuestro polinomio n al cuadrado multiplica a e a la menos x. Entonces esto es igual a menos 1 a la n por menos 1 a la n por n factorial, que multiplica a nuestra integral de 0 a infinito de x a la n por e a la menos x de x, y obtenemos el resultado de aquí, que es n factorial al cuadrado. Así que nos demostraron nuestra propiedad de ortogonalidad. Ahora vamos a las fórmulas de recurrencia. Las fórmulas de recurrencia o las relaciones de recurrencia se obtienen tomando la función generatriz, luego la derivamos con respecto a x e igualamos coeficientes de x. Y nos quedan las siguientes formulitas de aquí, que nos dicen que tenemos nuestro polinomio de n más 1, va a ser igual a 2n más 1 menos x, nuestro polinomio de grado n,
menos n factorial de nuestro polinomio de grado n menos 1. Va a ser nuestra primera formulita. Y luego la segunda va a ser a nuestro polinomio grado m' menos n por el polinomio primo de n menos 1 y más nuestro n por nuestro polinomio de grado n menos 1 igual a 0. Esto es por lo que mencioné anteriormente, que derivamos con respecto a x, y luego va a ser este de acá, que va a ser igualando nuestros coeficientes, va a ser x por nuestro polinomio de grado n primo igual a n. Esto va a ser n igual a nuestro polinomio de grado x menos n cuadrado por nuestro polinomio de grado n menos 1 de x igual. Esas no son nuestras fórmulas de recurrencia. Y por último tenemos el desarrollo de series. Eso nos dice que si tenemos una función dada de esta manera, que es a a la 0 por nuestro polinomio 0 más a a la 1, a1 más bien, a1 de nuestro polinomio 1, así sucesivamente hasta llegar a n ln, vamos a obtener que an es igual a 1 sobre n factorial al cuadrado, que divide vamos a tener que nuestro coeficiente an va a ser igual a 1 sobre n factorial al cuadrado de nuestra integral multiplicado por nuestra integral de 0 a infinito de e a la menos x por nuestra función anterior, por el polinomio de grado n, y todo eso con respecto a x. Bueno, ahora vamos a pasar a los ejemplos de los polinomios de Laguerre. Bueno, a continuación vamos a ver lo que son dos ejemplos de los polinomios de Laguerre. Vamos a demostrar en este primer ejemplo que L sub n a la alfa más beta más 1 de x más y es igual a la suma desde r igual a 0 hasta n de L sub r a la alfa de x por L sub n menos r a la alfa de y. Entonces, primero que nada vamos a utilizar lo que es la función generativa que viene dado por esto. En esta parte vamos a utilizar, esta parte va a ser todo esto. Entonces vamos a notar que K es este término de aquí, alfa más beta más 1. Y en nuestro término X va a ser X más Y. Sustituyendo, vamos a tener esto. Igualmente del otro lado tenemos esto, donde cambiamos X por X más Y y K por alfa más beta más 1. Observamos que la parte de L sub n a la alfa más beta más 1 es el coeficiente de Tn en la expansión de series de potencias de este término. Pero este término lo vamos a desarrollar más a fondo. Entonces, podemos ver primero que nada que lo que es este término se divide pues en dos partes que se multiplican, que son e a la menos xt sobre 1 menos t y e a la menos yt sobre 1 menos t. Cada uno de estos se puede dividir entre la separación de esto, que pues vendría siendo 1 menos t a la alfa más 1 y 1 menos t a la beta más 1. Esto, como podemos ver, se parece mucho a la condición que teníamos en la diapositiva anterior, que es de la función generativa. Entonces, modificando esto, tenemos que lo que es el término e a la menos tx sobre 1 menos t alfa a la alfa más 1 es igual a la suma de r igual a 0 hasta infinito de L sub r a la alfa x tr. De igual manera con el término de y beta, tenemos de la misma manera. Entonces lo que es el término completo se escribe de la siguiente forma, multiplicando las dos series. Lo que podemos hacer es pues utilizar nada más un simple símbolo de suma y multiplicamos la t, multiplicamos las dos t's y sumamos los exponentes. Ok, teniendo esto,
Teniendo esto, podemos darnos cuenta de que para un valor fijo de R, tenemos que n va a ser igual a R más S, porque estamos sacando pues, lo que es la serie de potencias. Entonces, teniendo n igual a R más S, por lo tanto S es igual a n menos R. Y si se requiere que S vaya de 0 a infinito, es decir, que S sea mayor o igual a 0, esto implica que R sea menor o igual a n. Por lo tanto, vamos a tener una serie que va desde R igual a 0 hasta n, haciendo aquí el cambio de este término. Entonces, la serie desde R igual a 0 hasta n de L sub R alfa de X por L sub n menos R beta Y t a la n, porque pues n es la suma de R más S. Por tanto, el coeficiente de esta t a la n va a ser este, y igualándola al coeficiente que vimos anteriormente, que es este, ya tenemos este resultado, que es lo que nos pedía en el principio del problema. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es el segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos pide demostrar que la integral desde x hasta infinito de e a la menos, esto no es x, esto es t, de e a la menos t, de L de sub n a la k de t es igual a e a la menos x L sub n a la k de x menos L sub n menos 1 a la k de x. Primero que nada, integrando por partes, obtenemos esta expresión de aquí, que es menos e a la menos t L sub n a la k de t, evaluado de x a infinito, menos la integral de x hasta infinito de menos e a la menos t L sub n a la k' de t de t. Tenemos entonces que pues se ha evaluado, tenemos que e a la menos x por L sub n a la k de x más la integral de x hasta infinito de e a la menos t de L sub n a la k' de t de t. Entonces vamos a utilizar la relación de recurrencia que viene dada aquí, donde L sub n a la k' de x es igual a menos la serie desde R igual a 0 hasta n menos 1 de L sub R a la k de x. Entonces de aquí, utilizándola en el último término de la ecuación anterior, que vendría a ser esta parte de aquí, tenemos que nos da esta expresión que tenemos aquí, en donde pues, sustituimos eso por esta serie. Entonces, pues podemos sacar lo que es esta serie de la integral. Entonces, sacándola y pasándola al otro lado, tenemos esta relación. La suma entre esta integral más esta serie y esta integral nos da este término. Pero podemos notar que esta integral, esta, es como si fuera para r igual a n. Entonces, pues lo que vamos a hacer es juntar lo que es este término en la serie. Por lo tanto, nos va a dar esta expresión de aquí, e a la menos x L sub n a la k de x va a ser igual a la suma desde r igual a 0 hasta n, no es n menos 1 ya, es hasta n, de la integral desde x hasta infinito de e a la menos t por L sub R a la K t de t. Regresando a la ecuación 2, que es esta, regresando a esta ecuación, vamos a hacer lo que es sustituir. Vamos a hacer esto, vamos a igualarlo a esta parte de aquí. Entonces, bueno, vamos a ver, tenemos que esta parte, esta integral
es pues prácticamente lo mismo que esta. Y esta serie simplemente es prácticamente igual que esta. Simplemente lo único que cambia pues es este factor. Y aquí es n y aquí es n-1. Entonces tomando nuestra n como n-1 vamos a igualarlo a esto. Entonces en la siguiente diapositiva vamos a poder ver lo que nos da. Aplicando la ecuación 4, que es la que les acabo de decir, al segundo término de la derecha de la ecuación anterior, obtenemos lo que es esta parte de aquí, donde la integral de x hasta infinito de e a la menos t, l sub n a la k de t de t es igual a e a la menos x de l sub n a la k de x menos e a la menos x de l sub n menos 1 hasta k de x. Y ya nada más simplemente pues, factorizamos el término e a la menos x y obtenemos esta relación de aquí, que es la que nos piden en un principio. Bueno, aquí de lo que yo les voy a hablar van a ser los polinomios de Laguerre generalizados. Estos yacen de la secuencia de los polinomios de Laguerre y cumplen con la siguiente ecuación diferencial, que es x y y' con respecto de x más m más 1 menos x por y' con respecto a x más n menos m por y con respecto a x. Esto dándonos igual a 0, y la cual se define a partir de las derivadas de los polinomios de Laguerre. Esto es con respecto a que, como ya sabemos, un polinomio de Laguerre se define de la siguiente manera, donde es e a la x por la derivada del término n por x elevado al término n por e a la menos x. Esto es la definición de un polinomio de Laguerre, y para poder sacar la derivada pues va a ser con respecto al término de m, siendo el grado de la derivada el término m. Esto siempre solamente se va a cumplir siempre y cuando n sea mayor o igual que m, y de esta forma podemos definir los polinomios de lo que sería esta representación. Si bien sabemos que n es igual a 1 y m es igual a 1, aquí podemos definir que, siendo la primera derivada de e a la x por la primera derivada de x por e a la menos x, y esto nos vendría dando lo que sería x, menos x por e a la menos x más e a la menos x, y esto se multiplicaría por e a la x, lo cual nos daría pues menos x más 1, y sacándole la derivada de esto tendríamos como resultado menos 1, que es lo que nos vendría dando aquí. Y de esta forma, sustituyendo los valores de n y m en esa representación, pues obtenemos que cuando m es igual a 1 y n es igual a 2, obtenemos el polinomio de menos 4 más 2t, y así sucesivamente, y tenemos aquí los valores cuando n y m son iguales. De esta forma, con esta ecuación podemos obtener relaciones de recurrencia, donde si bien sabemos que m va a ser el grado de la derivada, bueno, pues si tenemos la derivada del polinomio de Laguerre generalizado, esto sería pues a m al grado de la derivada sumarle 1, que este 1 vendría siendo representado por la derivada. Y también de esta forma, que si n va a tener un valor más 1 del que ya le asignemos en el polinomio de Laguerre, y a esto le sumamos el polinomio de Laguerre multiplicado por t menos 2n menos 1 más el valor de m por la derivada del polinomio de Laguerre, que está representada aquí, más n cuadrada por el polinomio con n menos 1, esto nos daría igual a 0. De igual forma, si nosotros definimos un polinomio de Laguerre menos el valor de n por el polinomio con n menos 1 más n multiplicado por el polinomio por n menos 1 y n menos 1, esto nos vendría dando igual a 0 también. Así bien, si m viene siendo mayor que n, pues entonces tendríamos que el polinomio con respecto a n y a m es igual a 0. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, principalmente es debido a que al nosotros evaluar nuestra función aquí, como m va a ser mayor que n, esto nos vendría dando la derivada
vendría siendo mayor al término en sí. Esto quiere decir que de nosotros tener, por ejemplo, aquí un m igual a 2 y un n igual a 1, pues aquí lo que sería la segunda derivada, y aquí nos daría, por ejemplo, menos x más 1, y al sacarle la segunda derivada a esto, pues nos empezaría a arrojar el valor de 0 en todos los términos, por lo cual esto sería igual a 0. Y por ende, pues podemos sacar una integral, una definición por una integral, donde esta estaría definida desde 0 a infinito, de x elevado al término m por e a la menos x por el polinomio de Laguerre, evaluado en los términos donde m es mayor que n, por un polinomio donde se sustituye el valor de n por p, siempre y cuando estos no sean iguales, y esto seguiría dando el valor de 0. En caso de que n y p sean iguales, pues nuestra integral quedaría de esta forma, donde estos dos valores serían exactamente iguales, lo cual lo podríamos definir como el cuadrado al multiplicarlo quedaría como un cuadrado por x a la m por e a la menos x, y esto quedaría igualado al valor de n que nosotros asignamos, factorial al cubo, entre el valor de n menos n factorial. Y así obtendríamos la relación de cuánto sería el polinomio de Laguerre cuando m es mayor que n. Del siguiente tema podemos decir que son los polinomios de Chebyshev. Esta es una secuencia de polinomios ortogonales y están definidos por la fórmula de Moivre, y tiene una manera recursiva de definirse. Estos son muy usados en la teoría de la aproximación, ya que con estos se puede, lo que es la teoría de la aproximación es definir una función más compleja en base a una más simple, y para eso son usados esta clase de polinomios, y principalmente son usados los de primera clase, que son los en los que se dividen, y los de segunda clase, y también se utilizan como nodos de interpolación. Las de primera clase se definen por la t, por el nombre de Chebyshev, que en ocasiones se le agrega una t en su inicio, y esta sería la razón por la que es una t, y sería coseno del valor n por el coseno a la menos 1 de x, lo cual también se podría decir que es un coseno por n por un arcoseno de x, y el de segunda clase sería por el seno por n por el seno de menos 1, que sería un arcseno. Esto para n siempre y cuando sea un número entero no negativo. Esto vendría siendo de que n siempre tiene que ser igual o mayor a 0, por lo cual nosotros, si definimos en la primera clase, obtendríamos que al ser n igual a 0, obtenemos que es coseno de 0 por el arcoseno de x, lo cual nos vendría dando 1, y el coseno por el arcoseno de x por 1, cuando n es igual a 1, nos vendría dando x. De esta forma se puede sacar esta relación, lo cual vendría siendo una serie de combinaciones donde n con respecto a x, sabiendo que es igual a coseno por n por arcoseno de x, es igual a x a la n, el valor n, menos una combinación de n combinaciones de 2 por x a la n menos 2 por el valor de 1 menos x cuadrada, y así sucesivamente con 4, 6, 8, etcétera, etcétera, alternando los signos. Y esto vendría satisfaciendo la ecuación diferencial de 1 menos x cuadrado por y' menos x por y' más n cuadrada por y, siendo igual a 0. Y la forma de recurrencia de esto, que vendría siendo exactamente esta, vendría siendo una forma más simple de definir esto, vendría siendo de que el valor de t siguiente va a ser igual a 2x por el valor de t original menos el valor de t anterior, y pues la fórmula, la función generada por esto vendría siendo 1 menos tx entre 1 menos 2tx más t cuadrada, y siendo esta una suma de valores de t con respecto a x por t a la n, partiendo de n igual a 0 hasta el infinito. Bien, si bien esto se puede definir con una integral, donde partiría desde menos 1 a 1, y teniendo el valor de t con respecto de m por t con respecto de x entre la raíz de 1 menos x cuadrada, siendo igual a 0 siempre y cuando m y n sean distintos.
De ser iguales, lo podemos definir como una integral de menos 1 a 1, donde tn con respecto a x es al cuadrado, entre la raíz de 1 menos x cuadrada con dx, y al evaluarla en los valores de n, siendo igual a 0, obtenemos que el valor de esto vendría siendo pi, y si se evalúa de n a partir de 1, pues obtendríamos que es pi medios. Los polinomios de la segunda clase se definen por esta relación, donde el valor de n, cuando n es igual a 0, sería 0. Esto pues es, ya que a nosotros definir aquí el seno al seno de x, pues cuando n es igual a 0, esto vendría a ser 0, y cuando n es igual a 1, pues esto vendría a ser 1. Así, de esta forma podemos definirlo al igual que los de primera clase, que el siguiente valor va a ser igual a 2x por el valor original menos el valor anterior, y esto genera una función ordinaria de esta forma, que sería una suma donde n es el valor que tengamos con respecto al polinomio que estemos buscando, y r va a ser igual a 0, partiendo hasta cuando n es igual a n menos 1 entre 2. Y aquí obtendríamos los primeros polinomios de Chebyshev por ambas clases. Para la primera clase sería 1, x, y esto partiría de la relación de 2x por el término original, que sería este, menos el término anterior, que sería este. Así obtenemos 2x cuadrada menos 1, y sucesivamente con t3, t4 y t5. De igual forma, u0 al ser igual a 0 y u1 al ser igual a 1 menos x cuadrada, obtenemos que u2 va a ser igual al valor de 2x por el término original menos el término anterior, esto proporcionándonos raíz de 1 menos x cuadrada por 2x, y así sucesivamente con los siguientes términos. De igual forma, las propiedades ortogonales de ambas clases son estas. Cuando m es diferente de 0, tendríamos que esta integral de menos 1 a 1 por t de m por t de n entre raíz de 1 menos x cuadrada, cuando estas son diferentes siempre nos va a arrojar 0, cuando son iguales siempre nos va a arrojar primedios, y cuando son iguales e iguales a 0 nos van a arrojar pi, así como lo tenemos en esta parte. Y para la segunda clase sería la misma definición. Sus propiedades básicas son de oposición. Esto quiere decir que t de menos n con respecto de x va a ser igual a t de n con respecto de x, y por la suma de diferencias, esto quiere decir cuando se suma de t de n más n y n menos m, esto nos a sustituir el valor del ángulo por el arco seno de x, en el caso de la primera clase, nos daría que la suma de sus diferencias es igual a 2 veces tn y tn. Esto cumpliéndose para ambas clases, también para la segunda clase. Y esto sería todo.